Mr. Beast nació con un espíritu intrépido y una curiosidad que sobrepasaba cualquier límite. Desde pequeño, se las ingeniaba para transformar cada aspecto de su vida en un desafío personal, a menudo llevándolo a situaciones inesperadas. A medida que crecía, esa pasión por la aventura se intensificaba, y muy pronto se descubrió grabando los retos más descabellados para compartirlos con quienes disfrutaban viéndolo al borde del peligro. Sin embargo, nadie imaginaba hasta dónde llegaría su determinación ni cuán cerca estaría de la muerte en más de una ocasión. La primera gran aventura que marcó un antes y un después en su vida ocurrió cuando decidió internarse en una selva remota, un lugar donde la humedad, los insectos venenosos y la fauna salvaje conformaban un cóctel extremo. Tenía la idea de cruzar aquel territorio inhóspito en menos de una semana, sin apoyo externo ni rutas turísticas reconocidas. Empacó provisiones justas, un machete y varias cámaras para documentar cada paso. Sin saberlo, aquel viaje sería el punto de partida de un largo historial de encuentros con el peligro. Apenas descendió del helicóptero que lo dejó a las orillas de la selva, pudo sentir el calor sofocante y la densidad del aire. Con cada bocanada, parecía que los pulmones se le llenaban de un espesor casi imposible de describir. No había caminos definidos, la vegetación se presentaba tan densa que costaba ver más allá de unos pocos metros. El plan era claro en su mente: avanzar con paciencia, acampar cuando la luz del día no diera para más y mantener la moral alta a pesar de las adversidades. Pero nada podía prepararlo para la magnitud real de los obstáculos. Las primeras horas transcurrieron con una mezcla de emoción y precaución. El canto de las aves exóticas, el zumbido de insectos inmensos y los sonidos desconocidos que provenían de las profundidades selváticas mantenían su adrenalina en niveles altísimos. Cada paso representaba la posibilidad de toparse con serpientes venenosas o caimanes escondidos cerca de los pantanos. La visibilidad, reducida por la vegetación, complicaba la lectura de cualquier mapa. Mr. Beast tenía que guiarse por la posición del sol y las referencias que alcanzaba a distinguir. Conforme avanzaba, notó que el sudor empapaba por completo su ropa. La humedad no le permitía secarse ni un instante, y la sensación de pegajosidad en la piel se hacía insoportable. Además, los mosquitos parecían inmunes a cualquier repelente. Revoloteaban alrededor de su cabeza sin tregua, y las picaduras no tardaron en hacerse evidentes. Sin embargo, en su ánimo prevalecía el espíritu positivo, sabía que una parte del público que lo seguía disfrutaba de estos retos extremos, y eso lo impulsaba a continuar. El primer campamento lo estableció justo al borde de un riachuelo, convencido de que sería un lugar ideal para tener agua a la mano. La noche cayó con rapidez, y el canto de las criaturas nocturnas llenó la atmósfera. Instalar una tienda de campaña en medio de una selva no era sencillo, los suelos eran irregulares, y la incesante actividad de los insectos amenazaba con meterse en cualquier hueco. Aún así, logró acomodarse y grabar unas palabras contando cómo habían transcurrido las primeras horas de aquel desafío. La oscuridad se volvió opresiva. Apenas encendió una linterna, se dio cuenta de que miles de ojos reflejaban la luz desde diversos ángulos, quizá mamíferos pequeños, tal vez depredadores acechando. Con cada crujido entre la maleza, el corazón le daba un brinco. Por momentos, se preguntaba si la decisión de internarse solo en un lugar tan hostil había sido precipitada. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, se sintió con energía renovada, listo para continuar. La travesía se hizo cada vez más complicada conforme avanzaba. Había tramos en los que la vegetación resultaba tan cerrada que apenas podía abrirse paso con el machete. El suelo se convertía en lodo, y al pisar resbalaba hasta caer en charcos de agua turbia. Fue en uno de esos momentos cuando descubrió con horror que, a pocos metros, descansaba una serpiente de aspecto amenazador. El reptil lo observó con desconfianza, hinchando el cuello en señal de advertencia. Mr. Beast se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Sintió el pulso retumbar en sus oídos y, al cabo de unos segundos eternos, la serpiente se alejó con lentitud, deslizándose entre el follaje. Por más experiencia que tuviera en desafíos, esa escena le hizo entender que la selva no perdonaba distracciones. Se obligó a reforzar su cautela y siguió avanzando hasta que la luz comenzó a escasear de nuevo. Armó un nuevo campamento, esta vez sobre una zona más elevada, lejos de los charcos pantanosos que podían ser hogar de numerosas criaturas peligrosas. Durante la segunda noche, la tormenta que se desató fue tan intensa que tuvo que sujetar la tienda a toda prisa con cuerdas adicionales.
El ruido de la lluvia golpeando las hojas y la tierra era ensordecedor, y los relámpagos iluminaban la espesura con destellos fugaces, revelando siluetas inquietantes. A la mañana siguiente, cuando salió, descubrió que el terreno se había transformado en un lodazal casi intransitable. Aún así, logró mantener la calma. Se alimentó con algo de fruta que había recolectado y prosiguió con la misión. Horas después, tropezó con una raíz enterrada y rodó varios metros ladera abajo, golpeándose contra las piedras y quedando temporalmente aturdido. Tardó unos instantes en reaccionar. Al recobrar el sentido, notó un dolor punzante en la pierna derecha. Se examinó como pudo y confirmó que no tenía fracturas, pero sí varias raspaduras y una inflamación que le dificultaría caminar con normalidad. Ese fue el primer momento real en el que pensó seriamente en abandonar, pero su orgullo y determinación lo impulsaron a continuar. Al tercer día, la fatiga acumulada y las heridas menores comenzaron a pasarle factura. Se vio obligado a reducir el ritmo, cojeando en cada paso. Aún así, no dejaba de filmar pequeñas cápsulas contando sus avances y retrocesos, pensando en la edición final que mostraría al público. Fue durante uno de esos momentos de grabación que escuchó un rugido en la distancia. A medida que avanzaba, el rugido se hacía más claro, y comprendió que no se trataba de un animal, sino de un río caudaloso al que debería enfrentarse. La corriente era implacable, el agua bajaba con fuerza, arrastrando troncos y todo tipo de desechos naturales. Mr. Beast sabía que cruzar ese río conllevaría un riesgo altísimo, pero no podía darse el lujo de rodearlo, ya que implicaría perder varios días de viaje. Empezó a buscar un punto donde las aguas fueran menos turbulentas, y encontró una sección que parecía relativamente más tranquila. Se colocó una cuerda de seguridad alrededor de la cintura y empezó a vadear con cuidado. Sin embargo, el lecho del río resultó traicionero, lleno de rocas resbaladizas y depresiones que no se veían a simple vista. En el instante en que creyó tener el control, la corriente lo azotó con una fuerza que lo sumergió y lo arrastró río abajo, haciéndolo girar sin poder orientarse. Durante varios segundos, que se sintieron eternos, tragó agua y chocó contra rocas bajo la superficie. Con la respiración entrecortada y el pánico apoderándose de él, luchó por asomar la cabeza y tomar algo de oxígeno. La cuerda que llevaba amarrada se tensó cuando quedó atrapada entre unas rocas, frenando su deriva. Gracias a eso, pudo enderezarse, y poco a poco, salir del agua, con todo el cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo. Cuando logró tocar la orilla contraria, se dejó caer de bruces, tosiendo sin parar. Ese momento, uno de los tantos que lo pusieron al borde de la muerte, no sería el último. Pero con la determinación que lo caracterizaba, siguió adelante. Aunque había logrado cruzar la selva después de varios días, salió de aquella experiencia con el cuerpo magullado y la mente en shock. Aún así, en vez de tomarse un descanso, decidió planificar su siguiente reto. La popularidad de su contenido creció de manera exponencial. Sin embargo, en su círculo cercano había preocupación, amigos y familiares temían que en una de esas aventuras temerarias, Mr. Beast no volviera. El segundo gran desafío que emprendió lo llevó directamente a un desierto tórrido, famoso por sus temperaturas extremas, capaz de alcanzar más de 50 grados centígrados en el día y descender abruptamente por la noche. La idea era atravesarlo a pie con recursos limitados, documentando la experiencia de principio a fin. El calor le resultó asfixiante desde el primer instante. La arena reflejaba la luz del sol como si fuera un horno gigante, y cada paso se hundía, dificultando el avance. Cargaba consigo un modesto suministro de agua que debía racionar cuidadosamente, porque no sabía con certeza cuánto tardaría en encontrar otro punto donde reabastecerse. Mientras caminaba, sentía que el sol le devoraba la piel a través de la ropa, y la sed se convirtió en una presencia constante. Durante los primeros 2 días, el desgaste físico y mental fue notable, pero con la experiencia adquirida en la selva, se obligó a buscar refugio en las horas más intensas de calor, avanzando en la madrugada y al atardecer. Aún así, las circunstancias del desierto pueden volverse impredecibles. Una tarde, mientras caminaba cerca de unas dunas particularmente altas, observó cómo el viento comenzaba a levantar una tormenta de arena. Al principio, solo era una brisa que le golpeaba el rostro, pero en cuestión de minutos se convirtió en un vendaval que redujo la visibilidad a casi cero. Se cubrió la cara con un pañuelo y se acuclilló para soportar mejor los embates de la arena, que azotaba con una furia desgarradora. Apenas podía ver sus propias manos,
y un escalofrío de pánico le recorrió el cuerpo al darse cuenta de que se estaba quedando sin aire debido a la mezcla de arena y viento. Temiendo perderse, se aferró al plan de mantenerse en un mismo lugar hasta que la tormenta amainara. Esa decisión le salvó la vida, ya que deambular sin referencia podría haberlo desviado kilómetros, sin posibilidad de orientarse. Cuando al fin el viento cedió, se encontró cubierto de arena, con la piel irritada y sangre en los labios, producto de los granos que habían actuado como pequeños cuchillos en cada ráfaga. Con las reservas de agua mermando, la sed se volvió un martirio. En su afán de seguir adelante, llegó un punto en que el desorientado fue él mismo, comenzó a sentir mareos, debilidad extrema y visión borrosa. El golpe de calor estaba gestándose en su interior. Entre delirios, creyó ver sombras que se movían a su alrededor, imaginando que quizás alguien venía a rescatarlo. Esa alucinación se confundió con la realidad cuando efectivamente dos nómadas que transitaban en camellos se cruzaron en su camino y lo ayudaron a reponerse con agua y un refugio improvisado. Aquel encuentro providencial le permitió estabilizar su temperatura corporal. Sin la intervención de aquellos desconocidos, habría sucumbido al desvanecimiento total. Cuando recobró la conciencia y entendió lo cerca que estuvo de morir en medio del desierto, sintió una profunda gratitud, pero al mismo tiempo cierta culpa por exponerse tan abiertamente al riesgo. A pesar de ello, una vez recuperado, se negó a abandonar la travesía. Su determinación era férrea, necesitaba demostrar, tanto a su público como a sí mismo, que podía completar el reto. Poco después de la experiencia en el desierto, MrBeast decidió que su próximo paso serían las alturas extremas. Quería escalar una montaña imponente, conocida por sus abruptos cambios de clima y fuertes ventiscas. El equipo de escalada necesario era más sofisticado que el utilizado en sus aventuras anteriores. Preparó cuerdas, crampones, piolets y ropa térmica para enfrentar temperaturas bajo cero. El ascenso requería un nivel técnico que no había experimentado antes, de modo que contrató a un experto alpinista como guía, asegurándose de documentar cada entrenamiento. El cambio de escenario resultaba radical, pasar del calor abrasador a un ambiente helado era casi un choque físico y mental. En las primeras etapas del ascenso, soportó el aire escaso y el viento cortante que azotaba su rostro. No tardó en descubrir lo traicioneras que eran las capas de hielo sobre la roca. Cada paso mal dado podía desencadenar una caída desastrosa. Y, en efecto, durante la segunda jornada de ascenso, un error de apoyo en el pie izquierdo lo hizo resbalar varios metros por una pendiente nevada. Rodó de forma incontrolable, soltando su piolet, y únicamente la cuerda de seguridad atada a sus compañeros evitó que desapareciera en un abismo. Con el corazón a punto de estallar, se quedó colgando y tuvo que ser izado con gran esfuerzo. Esa vivencia consolidó su convicción de que no solo dependía de su determinación, sino también de la pericia de sus acompañantes. Durante la noche, en un refugio improvisado bajo una saliente rocosa, se acurrucó en un saco de dormir mientras los vientos silbaban con furia. En la tercera jornada, un temporal de nieve complicó la ascensión. La visibilidad se redujo dramáticamente y el frío se hizo insoportable. Decidieron refugiarse en una cueva natural que encontraron, pero llegar a ella implicaba un tramo expuesto a avalanchas. Con cada paso, sentían como la nieve crujía bajo sus pies y la tensión se reflejaba en sus rostros. Poco antes de alcanzar la entrada de la cueva, el guía dio un grito de advertencia, una sección de la ladera se rompió y una luz comenzó a formarse. MrBeast tuvo escasos segundos para aferrarse con desesperación a una roca y evitar ser arrastrado por la nieve. La adrenalina, disparada a su nivel máximo, lo mantuvo aferrado mientras la corriente blanca pasaba a unos metros, cubriendo el camino que acababan de recorrer. El terror de verse atrapado en esa fuerza natural, capaz de sepultar en segundos, lo dejó sin habla. El logro de llegar a la cima, días después, fue amargo y dulce al mismo tiempo. La vista era majestuosa, pero en el fondo de su mente seguían rondando las escenas de peligro mortal vividas durante el ascenso. Se sentía orgulloso de sí mismo, pero, al mismo tiempo, comenzaba a asimilar que cada uno de esos desafíos extremos lo dejaba más vulnerable física y emocionalmente. Sin embargo, su pasión por superarse no decrecía. Aunque con más dudas que nunca, decidió seguir adelante con un cuarto gran reto. Esta vez, cambió por completo de ambiente y se dirigió al océano. Quería sumergirse en un arrecife lleno de fauna marina exótica, pero también conocido por sus fuertes corrientes y la presencia de tiburones. Aprendió técnicas de buceo y adquirió equipos de última generación para documentar las profundidades.
partió en un pequeño barco que lo llevaría mar adentro. La fascinación por el mundo submarino lo llenaba de curiosidad, pero subestimar el mar era un error que no tardaría en reconocer. Las primeras inmersiones resultaron espectaculares. Fue testigo de la belleza de corales multicolores y bancos de peces que nadaban en armonía. Filmó tortugas marinas, rayas y pequeños tiburones que parecían más asustados de él que el de ellos. Todo marchaba bien hasta que, en la tercera inmersión, se adentró en una zona con corrientes más fuertes de lo habitual. Su plan era bucear con un compañero, pero un imprevisto en el barco hizo que tuviera que meterse al agua sin esperar mucho. Se sumergió sin considerar que la marea podría cambiar en cuestión de minutos. Mientras exploraba las profundidades, una corriente submarina surgió de la nada y lo separó de la cuerda guía que llevaba. Sintió un tirón en el cuerpo que le impedía nadar hacia el punto de referencia, y en un abrir y cerrar de ojos, se vio arrastrado sin control hacia aguas más profundas. Cada brazada que intentaba dar para resistir se quedaba corta ante la potencia de la corriente. Los latidos de su corazón se aceleraban, el oxígeno en el tanque empezaba a menguar con rapidez por el esfuerzo. En medio de la confusión, perdió de vista cualquier rastro del entorno que conocía. Lo único que veía era el azul oscuro que se hacía cada vez más intenso. Desesperado, buscó la forma de ascender, pero temía que el cambio brusco de presión le provocase problemas de descompresión. Intentó sujetarse de rocas, corales o lo que encontrara, pero la corriente era demasiado fuerte. Al final, cuando se pensaba casi perdido, logró aferrarse a un saliente y detuvo su deriva. Aunque sentía que los brazos le ardían, no se soltó. Poco a poco, con enorme dificultad, comenzó a trepar hacia una zona menos profunda. Cuando finalmente asomó la cabeza en la superficie, se vio lejos del barco, donde la tripulación no se imaginaba su posición exacta. Fatigado y al borde del desmayo, se quitó la boquilla y gritó pidiendo ayuda. Por fortuna, el capitán ya había empezado las maniobras de búsqueda al notar su demora. Lo recogieron en un estado lamentable, pálido, con la respiración agitada y con la mirada perdida. Esa experiencia submarina fue quizás la que más lo sacudió, porque sintió que, de haber tardado unos segundos más, su tanque se habría vaciado. Cada uno de estos encuentros cercanos con la muerte caló hondo en su psique. Las redes sociales se llenaban de comentarios que iban desde la admiración extrema hasta la preocupación genuina por su vida. Mientras más cercano el peligro, más vistas obtenían sus vídeos, y esto generaba un conflicto interno en MrBeast. Deseaba llegar a más gente, inspirarlos a afrontar retos, pero empezaba a cuestionarse la línea que separaba la valentía de la imprudencia. En cierto punto, empezó a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de seguir jugando con la muerte. Se preguntaba qué pasaría si un día no podía salir a flote, si se quedaba atrapado en un abismo nevado o si la mordida de una serpiente ponzoñosa acababa con su existencia antes de poder recibir el suero antiofídico. También recordaba la mirada de sus seres queridos, que le rogaban que por favor no siguiera tentando a la fortuna. Aún así, la adrenalina y la respuesta masiva de su audiencia lo empujaban a reinventarse una y otra vez. Conforme acumulaba más experiencias y más cicatrices, las secuelas físicas se hacían presentes, dolores articulares por caídas en la selva o la montaña, quemaduras solares y deshidratación en el desierto, lesiones musculares por arrastrarse entre rocas submarinas. Su cuerpo empezaba a reclamarle los excesos. Hubo tardes en las que apenas podía moverse, con migrañas intensas que atribuía al estrés y a la tensión vivida en cada reto. Sin embargo, seguía planificando nuevas hazañas. En una ocasión, decidió filmar un especial en el que se reuniría con expertos de cada disciplina que había experimentado, un guía de selva, un nómada del desierto, un alpinista y un instructor de buceo. La idea era reflexionar sobre cómo había sobrevivido a cada uno de sus desafíos y recoger consejos de profesionales. Aquella reunión resultó reveladora, todos coincidieron en señalar que él había tomado riesgos excesivos y que mucho de lo que había logrado se debía a la suerte, no solo a su habilidad o determinación. Lo instaron a respetar los límites de la naturaleza y a ser consciente de que un descuido podía ser fatal. Después de escuchar ese veredicto, MrBeast experimentó una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido. Había veces en las que la gente lo tildaba de invencible, pero la verdad era que había estado a un paso de la tragedia innumerables veces. Se dio cuenta de que cada uno de sus retos era un enorme golpe de adrenalina que, con el tiempo, podía convertirse en un golpe definitivo. Aún así,
Decidió enfrentar un último gran desafío que combinaría distintos entornos. Empezó en una zona selvática, luego avanzó hasta un desierto cercano, y desde ahí viajó a una cordillera donde la nieve cubría los picos. Finalmente, remató con una expedición submarina en un lago de aguas heladas. Todo en un solo trayecto, tratando de demostrar que podía vencer cada obstáculo de la naturaleza. Era el colofón perfecto para su trayectoria extrema, y lo anunció con bombos y platillos. Sus seguidores celebraron la noticia y aguardaron con ansias el contenido. La ruta se inició sin mayores problemas, pero pronto se encontró con su conocida némesis, la imprevisibilidad del clima y las condiciones del terreno. En la selva, resbaló y cayó por un barranco, quedando suspendido enredado en unas lianas. Solo la rápida intervención de un guía local evitó que cayera al vacío. Luego, en el desierto, la temperatura superó los 50 grados, obligándolo a detenerse varias horas cuando sintió que la cabeza le iba a estallar. Unos días después, al llegar a la montaña, una tormenta de nieve cerró los pasos de ascenso, dejándolo atrapado en un campamento improvisado durante 2 noches. Para colmo, en el lago helado al que intentó sumergirse, el grosor del hielo se rompió mientras él maniobraba para perforarlo, y estuvo a punto de quedar atrapado debajo de la capa helada. Cada una de estas situaciones representó una oportunidad de no contarlo más. Sin embargo, salió airoso, con grabaciones impactantes que mostraban la crudeza de los escenarios y la inquebrantable voluntad que lo impulsaba a seguir. Al final de ese recorrido, mientras celebraba el éxito de haber cumplido otro desafío suicida, se acercó una de las personas que más lo querían, y con lágrimas en los ojos, le suplicó que reconsiderara su futuro. Aquellas palabras hicieron eco en su mente durante varias noches en vela. Empezó a visualizar un escenario en el que, por querer superarse una vez más, algo salía mal. No habría forma de editar un final feliz para ese vídeo. Comprendió que cada ser humano tiene un límite y que, si bien la pasión por la aventura y el entretenimiento había sido el motor de su vida, también debía cuidar su integridad y la tranquilidad de quienes se preocupaban por él. MrBeast se sentó frente a una cámara, en su estudio, dispuesto a grabar un extenso mensaje para su audiencia. Habló sin guión, permitiendo que la sinceridad fluyera. Reconoció cada uno de los momentos en que sintió la muerte cerca y cómo eso lo marcó de por vida. Explicó que, a pesar del éxito, de la euforia y de la adrenalina, había llegado el momento de trazar un límite antes de que el precio a pagar fuera su propia existencia. Agradeció a todos los que habían seguido sus aventuras y prometió que seguiría creando contenido, pero ya no pondría en riesgo su vida de la misma manera. Ese testimonio se convirtió en uno de los vídeos más vistos de su carrera. Miles de comentarios lo elogiaban por su honestidad y por tomar conciencia. Otros decían extrañarían la emoción de sus retos, pero la mayoría coincidía en que la vida de cualquier persona valía más que la emoción momentánea de un espectáculo extremo. Fue un cierre simbólico de la etapa más radical de su trayectoria, una etapa marcada por la cercanía constante a la muerte. En el tiempo posterior, MrBeast encontró nuevas formas de desafiarse, esta vez enfocadas en labores benéficas, retos intelectuales o de resistencia controlada, siempre protegiendo su integridad y la del equipo que lo acompañaba. Sus seguidores, aunque al principio extrañaron la tensión de ver si salía con vida de cada aventura, terminaron aplaudiendo su decisión de encauzar el talento y la pasión hacia causas donde el riesgo no superaba lo razonable. Con el paso de los meses, la gente empezó a identificarlo no solo como el audaz que se metía en las peores circunstancias, sino también como un ser humano empático que entendió dónde debía detenerse. Cada vez que recordaba la selva, el desierto, la montaña o el mar, lo hacía con un escalofrío de respeto hacia la naturaleza y con la gratitud de haber sobrevivido. Comprendió que el mundo es un lugar maravilloso, pero también implacable, y que no siempre la perseverancia y la valentía bastan para vencer a los elementos cuando se manifiestan con furia. Así concluyó, en cierto modo, la era más oscura y emocionante de sus contenidos, legando a futuras generaciones de creadores la lección de que la adrenalina puede resultar adictiva, pero que la vida es un tesoro irreemplazable. En las reflexiones que compartió durante los meses siguientes, dejó claro que cualquier reto puede adaptarse para disminuir riesgos, y que no hay gloria alguna en exponerse a un daño irreparable. Aprendió a equilibrar su deseo de superación con el respeto por sus propios límites físicos y mentales. No faltaron aquellos que lo criticaron, acusándolo de haberse vuelto blando o de traicionar la esencia que lo había llevado a la fama. Sin embargo, MrBeast nunca dudó de su decisión, entendía que las experiencias vividas, aunque le granjearon audiencia y reconocimiento, también le dejaron secuelas físicas y marcas psicológicas de las que no hablaría abiertamente con frecuencia.
Se limitaba a sonreír cuando alguien mencionaba lo invencible que parecía en los vídeos, porque el mejor que nadie sabía lo vulnerable que había sido en cada paso dado al borde de la muerte. Conforme el tiempo fue pasando, compiló un documental definitivo que recogía sus aventuras más peligrosas, intercaladas con entrevistas a los guías y expertos que lo habían acompañado. El documental mostraba con crudeza cada caída, cada momento de pánico, cada respiración entrecortada bajo las aguas, cada luz que casi lo engullía y cada serpiente que se arrastraba a su alrededor. También incluyó las reflexiones sobre su salud mental, la presión de su audiencia y el riesgo de que un día cualquiera, por un simple traspié, ya no pudiera contarla. Esa obra se convirtió en un testimonio honesto que muchos jóvenes vieron para comprender que la vida no es un videojuego en el que uno puede reiniciar después de perder. Era un mensaje que rompía con la ilusión de invulnerabilidad que a veces transmiten las redes. Sus palabras, pausadas y serenas, explicaban que no era un acto de cobardía poner límites, sino un acto de madurez y amor propio. El nuevo camino que siguió MrBeast estuvo lleno de proyectos donde la creatividad y el ingenio reemplazaron a la búsqueda temeraria del peligro. Se volcó en retos de ingeniería, en experimentar con la construcción de grandes instalaciones divertidas para el público o en las donaciones masivas que requerían logística y corazón, pero no arriesgaban su integridad. Su audiencia se amplió al ver que, detrás del personaje aventurero, había un ser con conciencia social, con ganas de colaborar y de inspirar sin forzar la muerte a ser parte del show. Al final, llegó a consolidar una filosofía personal en la que la vida estaba por encima de cualquier estadística de audiencia. Aunque, en algún rincón de su alma, seguía sintiendo el cosquilleo de la adrenalina y la nostalgia por aquella intensidad que le produjo el llegar al límite tantas veces, supo que, para seguir disfrutando y compartiendo con sus seres queridos, era necesario crecer, madurar y dejar atrás esa obsesión con lo extremo. Sí, hubo un tiempo en que se deleitó con la idea de que un solo paso en falso podía significar el fin. Llegó a creer que esa era la esencia de estar vivo, retar a la naturaleza hasta sus últimas consecuencias. Pero la experiencia acumulada, los sustos superados y las cicatrices de su propio cuerpo le demostraron que no era necesario jugar a la ruleta rusa con la vida para sentir plenitud. Encontró otras formas de usar su coraje y determinación de manera positiva. La fama no se extinguió, por el contrario, su figura ganó un matiz más profundo. Su testimonio inspiró a miles de jóvenes a valorar su existencia y a recordar que, tras cada historia en las redes, hay una persona de carne y hueso, alguien que sangra, que sufre, que puede morir. Aprendieron que la adrenalina no lo es todo y que arriesgarlo todo de manera constante no siempre constituye la mejor manera de vivir. Así, finalmente, MrBeast dejó asentada su huella, tanto en el mundo virtual como en la memoria colectiva de quienes seguían sus pasos. Y aunque la gente revivía con fascinación cada una de las veces que esquivó la muerte, la verdadera hazaña fue reconocer el momento de frenar, justo antes de que fuera demasiado tarde. Ese fue su mayor logro, sobrevivir a su propia leyenda, demostrando que hasta el más valiente puede reflexionar y elegir la vida por encima del espectáculo. La pregunta, al final de todo, ya no era si podía vencer a la muerte una vez más, sino si podía vivir lo suficiente para contar su historia, aprender de ella y compartirla con el mundo sin desbarrancarse en el intento. Y así lo hizo. Dejó un legado lleno de enseñanzas, un largo rastro de aventuras mortales que desembocaron, por fortuna y sabiduría, en una decisión consciente de seguir adelante de otra manera, lejos de la sombra oscura de la tragedia inminente.